Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque os voy a ofrecer algo diferente. Hoy no va de ganzuado, hoy va de bricolaje. Por fin voy a poder ofreceros un tutorial de cómo fabricar una herramienta que me habéis visto utilizarla muchísimas veces. Me llegan consultas desde hace un par de años constantes. ¿Dónde puedo comprar esa herramienta? ¿Cómo puedo construir esa herramienta? Es esta que tenemos aquí, esta linterna con fibra óptica LED, muy útil para mirar dentro de los bocallaves de las cerraduras, saber qué hay dentro y poder afrontar la apertura. Fundamental, básica en mi arsenal, la utilizo diariamente y hoy por fin voy a poder ofreceros un tutorial de cómo hacerla. Este tutorial es gracias a Koldo, mi amigo Koldo, Kipo Kipin en YouTube. Él tiene todo el mérito en cuanto al diseño, la idea, la ejecución. Esta que veis aquí, que es la que me veis utilizar habitualmente, la fabricó él y me la regaló. Fantástica, como veis funciona perfecto. Muchísimas gracias, Koldo, de verdad. Gracias a él que ha tenido a bien compartir con todos nosotros no solo la herramienta sino cómo fabricarla. Voy a poder hacer un vídeo. Él no tenía tiempo para hacer un vídeo, son cosas que cuestan, pero con unas imágenes que me ha enviado, unos vídeos que me ha enviado y un poco de experimentación que he hecho yo, creo que os voy a ofrecer varias alternativas de cómo fabricar esta herramienta para que sea perfectamente operativa, barata y fácil de hacer. Yo creo que la puede hacer cualquiera, aunque requiere un poquito de habilidad. Ahora lo veremos. Muchísimas gracias, Koldo, de verdad. Kipo Kipin, dejaré un enlace en la descripción del vídeo a su fantástico canal de YouTube, un canal de ganzuado deportivo, por supuesto. Es Kiporz en el foro ganzuando.es, un maestro, de verdad. Como veis, tiene unas ideas geniales y sabe llevarlas a cabo, una herramienta fundamental. No me extiendo más, muchas gracias, Koldo. Vamos a ver qué materiales son necesarios para hacer esta herramienta. Vamos a ello. Bueno, vamos con los materiales, dos evidentes, dos básicos, lo que es la linterna LED y la fibra óptica. Ahora lo vamos a ver. La linterna LED se comercializan en multitud de plataformas, en eBay, en Amazon, en webs chinas, tienen un precio muy económico, entre 1 euro y pico y 4 euros, depende de dónde la compréis, la rapidez de envío y las características. Estas, por ejemplo, que estoy usando yo, se supone que tienen 300 lúmenes. La verdad es que no es lo más importante porque con poca potencia que tengan va a ser suficiente para hacer la herramienta. Esta es de las más baratas que he encontrado, no me he complicado la vida, así que yo creo que cualquiera os puede valer. Van con pilas, mirad que sean compatibles por la facilidad de encontrar la pila con pilas AA y nos serviría. La fibra óptica es fibra para iluminación, también la podéis encontrar en eBay. No creo que deje links en la descripción del vídeo porque las tiendas cambian muchísimo, los links dejan de estar operativos, incluso cambian el material que están vendiendo y luego la gente me escribe diciéndome que lo han comprado y que no sirve. Yo no me hago responsable de lo que vende nadie. Entonces simplemente hay que buscar fibra óptica para iluminación. Esta tiene 1,5 milímetros de espesor. También puede servir en 2 milímetros, esta va perfecto, 1,5 milímetros de espesor, fibra óptica para iluminación, muy sencillo. Y luego vamos a necesitar un pegamento, un elemento que una la fibra óptica con el LED de la linterna, y en eso ya comienzan las posibilidades. Por una parte tenemos aquí, para el diseño clásico de Kipo, la resina de secado por luz ultravioleta. Este es un pegamento que tiene unas características muy buenas, es muy transparente, es muy fuerte
y permite verterlo y que el secado sea controlado, ya que para el secado se utiliza una linterna especial, esta que tengo aquí, como veis es una luz azul, es una luz ultravioleta, también se puede secar al sol, aunque ya entonces no se controla tanto el proceso. Permite, como os digo, un secado muy controlado, aplicando la luz de tal manera que podemos resituar, centrar perfectamente la fibra óptica sobre el LED, y además nos permite ir acumulando material, formando una pirámide para sujetar todo el conjunto. Tiene unas características muy buenas, pero es más cara que otros pegamentos, viene a costar entre 10 y 15 euros cada bote, depende de la cantidad que compréis. Hay que invertir también en la linterna. Si no vais a utilizarlo para nada más, pues quizás sea demasiada inversión para una herramienta que puede salir más barata. El resultado es óptimo, el material también, no hay ningún problema, solo que requiere más inversión. Si ya lo tenéis por casa, lo podéis utilizar y va a ser lo mejor, va a ser perfecto. ¿Qué otro material podemos utilizar? El cianoacrilato, que lo tenemos todos por casa. Todos son marcas baratas, todo lo que vais a ver sacar aquí. Vale entre 1 y 2 euros en las tiendas de bricolaje de material barato. Cianoacrilato, en cualquier caso recomiendo el cianoacrilato para la primera unión, ya que es muy rápido y muy eficaz. Yo lo he utilizado y me ha funcionado genial, es más barato. También vamos a necesitar un material de relleno. Aquí estábamos utilizando la resina. Para la versión barata o económica podemos utilizar esta resina de 2 elementos, líquida, va muy bien, es muy rápida, yo la he utilizado y no hay ningún problema. Y por último, para la versión original, Kipo utiliza una masilla de la marca Milliput, si no me equivoco. Es una masilla fina para trabajos manuales de muy buena calidad, ofrece unos acabados buenísimos. Aquí podéis ver los acabados de la que me fabricó él. Permite moldearla muy bien y el acabado es muy fino, va perfecta sin ninguna duda, pero de nuevo pues tiene un precio mayor que otras masillas de 2 componentes epoxi, como esta barata para reparaciones. Esta viene a costar entre 1 y 2 euros todo el bote. Es cuestión de gustos, de presupuesto. No es mejor estos materiales de aquí que los caros, evidentemente, pero intento daros las dos posibilidades, las dos funcionan y creo que se puede hacer con cualquiera de las dos indistintamente. Vamos a ver cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para hacer todo el montaje. Herramientas que vamos a necesitar: un escarpelo o un cúter, cualquiera de las dos cosas, algo que corte bien, para cortar la fibra y para cortar los otros materiales, muy importante. También vamos a necesitar un poco de lija. Esta es de grano 500, con 500 es suficiente. Kipo llega a usar 2000 o 3000, si las tenéis y podéis usarlas, mejor, mucho mejor. Es uno de los pasos fundamentales de todo el montaje, así que hay que prestarle atención. Un pequeño destornillador de punta fina o cualquier cosa similar, vamos a tener que meterlo en un hueco muy pequeño para hacer palanca. Alicates, depende del tipo de linterna, pero es probable que los tengamos que utilizar para sacar alguna de las piezas que está a presión, y una superficie sobre la que cortar la fibra y los otros materiales que necesitemos. También es muy recomendable utilizar un aprieto como el que usamos para las aperturas, para sujetar la linterna y poder trabajar con comodidad, porque vamos a tener que tener las dos manos utilizadas en los materiales y no podemos sujetar a la vez la linterna. Materiales sencillos, creo que todos los podéis tener por casa, estas herramientas. Vamos a ello, vamos al montaje. Bueno, ya vamos con lo que es el proceso. Quiero que os quede claro, muy claro, lo más importante para este montaje, lo fundamental. Si esto lo hacemos mal, no funciona. Es que las dos superficies en unión, tanto la de la fibra óptica como la del LED,
tienen que ser perfectamente planas y estar bien pulidas. Tienen que ser perfectamente planas, fijaros. Aquí tengo yo este extremo de LED, este está bien cortado, está plano, está lijado, ahí lo podéis ver. Fijaros qué superficie, cómo se ve blanco en el corte. Este otro de aquí, el otro extremo, vamos a ver si enfoca. Este otro extremo no se ha lijado, como veis es totalmente irregular. Si utilizamos este extremo, probablemente el montaje no va a funcionar. Si utilizamos este de aquí, sí. Ahora veremos cómo conseguimos llegar a este acabado en el extremo de la fibra óptica. De la misma manera tenemos el LED. Fijaros, cuando desmontamos la linterna, le quitamos la cabeza, aquí podemos ver el LED. Ahí lo tenemos. Ese es el LED, el que ilumina, vamos a ver si enfoca, ahí está. Está recubierto por una gota de resina, fijaros cómo tiene forma circular. Voy a utilizar otra que tengo aquí desmontada, que el LED está más alto y se ve mucho más claro. Vamos a ver. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Fijaros, ahí podéis ver claramente la gota de resina que tiene sobre el LED. Este material de aquí, ese material circular. Si intentamos pegar directamente, vamos a ver, la fibra, aquí está. Si intentamos hacer la unión de esta manera directamente, no va a funcionar. No se transmite la luz bien y no va a funcionar. Necesitamos cortar esta gota de resina y formar ahí una superficie plana para que la unión sea perfecta y bien centrado. La fibra la tenemos que poner muy bien centrada sobre el LED para que funcione. Evidentemente, al cortar esa gota tenemos que evitar tocar el LED, cualquiera de los filamentos, porque si lo tocamos lo estropeamos y ya la linterna se va para la basura. Entonces, esto es lo más importante en el montaje. Si esto no lo hacemos o lo hacemos mal, no va a funcionar, es así de sencillo. El resto del montaje, que consiste en asegurar esa unión y darle volumen y rellenar el hueco hasta llegar al límite arriba, eso se puede hacer con diferentes materiales y prácticamente todos van a funcionar. Pero la preparación de los dos elementos, del LED y de la fibra, y la unión, eso tienen que ser dos superficies planas y hacerse perfectamente, si no, no funcionará. Vamos a ver cómo conseguimos la superficie plana en cada una de las dos. Vamos a verlo. Bueno, vamos a preparar la fibra óptica. Vamos a coger un pedazo de entre 15 y 20 centímetros, suele ser lo más operativo, pero ya es cuestión de gustos. Vamos a coger 18, por ejemplo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, sobre una superficie plana, vamos a coger con el escarpelo o con el cúter y vamos a marcar alrededor de la fibra. No vamos a intentar atravesarla, es muy dura, es muy difícil atravesarla, es mejor marcar alrededor girándola, hacer girar la fibra. Vamos a coger un pedazo, si no podemos afinar luego el corte, hacerla girar y luego al doblar partirá como si fuese tiza. Vamos a ello. La colocamos, hacemos girar. Si le damos toda la vuelta es como va a funcionar bien, ahí está. Y ahora vamos a buscar la superficie que hemos marcado, ahí la tenéis. Y al doblar parte como si fuese tiza. Si lo hemos hecho bien quedará una superficie ya bastante plana. Aquí se me ha ido un poco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser afinarlo con una lija un poco más gruesa al principio, si queréis. Como veis ya he hecho varios hasta que conseguimos una superficie plana. Esta es una lija de 320, pero luego vamos a tener que pasar a una lija mucho más fina. Ya tenemos uno de los lados. Os muestro las imágenes que me envió Kipo. Él llega a dejarlo muy fino. Utiliza una lija
creo que es de 3000, de grano 3000 para terminar. Eso ya es cuestión de paciencia, pero con esta de 300 inicialmente y de 500 para acabar, a mí me ha dado buenos resultados y me ha funcionado, que son unas lijas quizás más comunes. Vamos ahora con una lija de 500. Bueno, vamos ya con el LED. Vamos a intentar tener una superficie plana sobre el LED para poder unirlo. Cada linterna lo trae colocado a una profundidad diferente. Como veis, esta que tengo aquí permitiría incluso cortarlo sin sacar nada, sin tocar nada más, sería muy cómodo, pero me voy a poner en la tesitura de que pedís linternas y os vienen como me han venido a mí estas, con el LED muy profundo. Aquí es imposible cortarlo desde arriba y dejar una superficie plana, o al menos yo no lo he conseguido, y entonces lo que vamos a hacer va a ser sacar el LED, sacar la chapa en la que está pegada el LED, para una vez que está fuera poder cortarlo con mayor comodidad. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, esto es una chapa que está metida a presión, y como está metida a presión la vamos a sacar haciendo palanca con el alicate y con un pequeño destornillador, y una vez que lo tenemos todo fuera intentamos cortarlo. Vamos a ello. Ahí ha salido. Como veis, hemos sacado la chapa. Esta chapa ya no nos sirve para nada. Y ahora hay un pequeño plástico que nos conviene guardar. Vamos a ver si lo podemos sacar entero. Nos va a venir muy bien. Aquí está este pequeño plástico transparente. Y ya tenemos acceso al LED. Aquí está el LED con los dos cables. Ahí abajo está el circuito, intentamos no romper nada, y ahora ya tendríamos acceso al LED. Bueno, aquí tengo el LED. Como veis, la esfera es bastante grande, el material es relativamente blando, se corta bien con el cúter, hay que ir con cuidado. Lo fundamental aquí es no cortarnos nosotros. No hace falta acercarse mucho al LED, únicamente queremos una superficie plana aquí arriba para poder apoyar la fibra. Vamos a ver si puedo hacerlo y lo veis. Ya tenemos, seguimos estando separados del LED, pero ya tenemos ahí una superficie, yo creo que plana. Vamos a probar ahora a ver qué tal va. Si ahora al hacer la prueba no funciona, no sale luz, luego posteriormente no va a salir luz, evidentemente. Entonces vamos a ver, encendemos, lo colocamos y ahí veis cómo alumbra. Funcionaría la superficie suficientemente plana. Ahora lo único que tenemos que hacer es montarlo todo de nuevo e intentar pegarlo centrado. Si descentramos, veis, si descentro el cable deja de salir luz. Es muy importante, fijaros ahí cómo ha aumentado muchísimo la luz. Colocar el cable en el punto adecuado, y la cantidad de luz que echa es grandísima, ahí lo veis. Vamos a ver cómo unimos las dos piezas. Vamos a ello. Bueno, he colocado la linterna en el aprieto para trabajar más fácilmente. Ahora tenemos que volver a meter todo el conjunto abajo donde estaba. El problema que tenemos es que hemos arrancado esta chapa, que era la que mantenía toda presión abajo. Si os sale esta pieza de plástico, por eso ya decía que era importante
conservarla porque nos puede servir para retener todo el conjunto abajo. Vamos a ver si puedo colocarlo bien, todo bien abajo a presión. Si no trae esa pieza o trae otra o no os funciona o se ha roto, también hay otras opciones. Por ejemplo, yo en una que he hecho, lo que he utilizado ha sido una junta tórica de fontanería, una junta de las de los grifos. La podéis meter aquí, de hecho la voy a meter también. Es de goma, se queda a presión y hace perfectamente la labor sin ningún problema. Colocamos la junta, el plástico, o si no podemos hacer un molde de foam, lo que sea, para que se mantenga el LED abajo del todo. No es difícil, no hay nada empujándole. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir la pieza de fibra con el LED. Esto lo podemos hacer de dos maneras en función del tipo de linterna que queremos hacer. Si la queremos hacer con el método tradicional, el método original de equipo, necesitaremos la resina ultravioleta, la linterna para hacer el secado. A mí me parece más difícil, tiene la ventaja de que podemos mover el LED y ubicarlo bien. Tenemos más capacidad porque controlamos perfectamente con la linterna cuando se va a secar el material. Con el cianocrilato, que es la otra opción, se seca muy rápido y hay que ser muy eficaz en lo que se hace. Si nos equivocamos, la linterna va a la basura y la fibra también, pero es mucho más rápido. Ese primer instante pegar es más rápido, más fácil, y creo que a partir de ahí ya podemos utilizar cualquiera de los otros métodos. Yo voy a utilizar el cianocrilato por ser el más barato. Vamos a ver cómo nos funciona. He ubicado lo más centrado posible la fibra, echamos una gota de cianocrilato, y vamos a ver si conseguimos. Como veis, sigo aguantando la fibra. He cometido el error de echar mucho cianocrilato al principio. Eso me da opción para corregir si me equivoco y posicionar la fibra bien, pero cuesta mucho más secarse y hay que esperar. Echamos más cianocrilato hasta que queda asegurado. La opción de la resina ultravioleta consiste únicamente en echar una gota de la resina. Vamos a ver si quiere caer. Ahí está. Echamos material por todo. Y ahora para el secado utilizamos la linterna con la luz ultravioleta. También lo podemos sacar al sol, seca muy deprisa, pero la linterna nos permite hacer el proceso en interiores de manera controlada. Aplicamos la luz y se seca rápidamente. Bueno, como veis ya se sujeta la fibra sola, tiene cianocrilato y en este caso le he metido también un poco de resina ultravioleta porque seca muy rápido con la linterna y así he podido abreviar. Pero se puede seguir metiendo capas de cianocrilato hasta que se queda sujeto, y una vez de que ya se sostiene por sí mismo, comprobamos que funciona. Vamos a ver, no quiero tocar la linterna más de lo necesario. Se enciende aquí el LED y lo que podemos hacer es seguir añadiendo capas de resina ultravioleta y secándolo con la linterna, o otra opción más económica es utilizar este tipo de resinas de dos componentes, mezclar una cantidad y rellenar hasta arriba de una sola vez la linterna. Vamos a hacerlo. Bueno, para todo esto es evidente que hay que colocarse guantes, gafas protectoras y todo lo demás. Yo, como veis, no lo estoy utilizando, pero debería hacerlo. No soy vuestro padre, vosotros sabréis lo que hacéis.
Bueno, esta resina, aunque seca rápido, requiere un tiempo mayor de secado, no se seca directamente con la luz ultravioleta. Yo ya tengo aquí terminada en esa fase otra linterna, fijaros cómo alumbra. Como veis, he rellenado con la resina hasta un cierto nivel, eso es según veáis vosotros. Ya estaría muy sólida la fibra, lo que pasa es que si la utilizamos así, tenemos mucha luz que sale de aquí y que normalmente nos va a molestar, aunque es una opción, podríamos acabarla directamente así y ya estaría operativa. Por el extremo sigue saliendo la misma cantidad de luz que si tapamos aquí. Pero al objeto de tapar que quede opaco y que solo saque luz por la punta, no nos moleste esta luz, lo que hacemos es rellenar con masilla. Como os he comentado antes, varias opciones de masillas, las hay más caras, con un terminado más fino y que dan más opciones de moldeado, pero yo voy a utilizar una de las baratas. Vamos a ver cómo nos queda, vamos a ello. Bueno, ya lo veis, aquí tengo esta que acabamos de colocarle la masilla y se está secando. La he acabado así plana. Kipo gusta más de acabarlas así cónicas. Es cuestión de gustos, queda igual de sujeta. Funciona perfecto, como podéis ver. Aquí tenemos esta que le hemos colocado el epoxi y está esperando a secarse. Ya está bastante seco, han pasado unos 10 minutos y se ha endurecido bastante. Le meteremos el capuchón. Ahí lo tenéis y ahora tenemos todo ese espacio para rellenar con la resina si lo deseamos, o si lo queremos dejar así también podría funcionar. Vamos a ver que funcione. Ahí lo tenéis, alumbra un montón, como veis, y esto lo podéis dejar así una vez de que endurezca, pero yo creo que molesta bastante porque cuando estamos buscando algo esto nos da directamente en la cara y es mejor, tal cual lo hizo él en su diseño original, colocar un material opaco y tener luz únicamente en el extremo. Vamos a dejarlo que siga secando y luego le podré colocar masilla para terminar esta otra también. Aquí hay una terminada, la primera que hice, como veis salió torcida la fibra, pero funciona perfectamente. He cometido un error, esta masilla se puede lijar, para dejarla más fina la he lijado y al lijarla he dañado la fibra, fijaros, lijé la superficie de la fibra, fijaros cómo está picada, y eso ha provocado que ahora se escape mucha luz por ahí. Sigue sacando la misma luz por la punta, pero escapa mucha luz por ahí. Entonces, tened cuidado si pensáis lijar o terminar esta superficie con algo abrasivo, no toquéis la fibra porque si la dañáis se escapa luz por ahí. En cualquier caso, como no tenía colocado el capuchón, no va a ser problema porque se lo voy a colocar y voy a colocar una capa de masilla por encima para completarlo y que no se escape la luz. Bueno,
Ya lo veis, herramientas sencillas yo creo de hacer. El único paso complicado es rebajar la superficie del LED. Se puede hacer, es fácil, no hay que acercarse al LED. Y lo otro, pues tenemos diferentes materiales de diferentes precios, yo creo que accesibles a todo el mundo, para poder hacer una de estas herramientas que son muy útiles. Yo las utilizo diariamente. De nuevo, muchísimas gracias, Koldo, Kipo Kipin. Sin él, nada de esto podría haber sido posible. Él es el que diseñó la herramienta y él es el que ha querido compartir con todos vosotros cómo se fabrica la herramienta, qué materiales utiliza, cómo lo hace. Muchísimas gracias, Kipo, además por darme la posibilidad de mostrarlo en mi canal para todos los que ven mis vídeos. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Eres un maestro y tienes unas ideas fantásticas. Y para todos vosotros, pues animaros a hacer la herramienta, porque merece la pena, es sencillo, podéis utilizar gran variedad de materiales, yo creo que todos tenemos alguno de ellos por casa, y funciona, va muy bien, imprescindible. Nada más, espero que os sea útil, que os haya gustado, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.